United States and Canada. Tenemos a personas de todas partes de Estados Unidos y Canadá. Les damos la bienvenida. Gracias por estar hoy con nosotros. Es un placer contar con su presencia en esta sesión. Entonces, muchos de ustedes conocen a nuestro orador invitado. Él es un querido miembro de la familia Inmunotech. Hemos aprendido muchísimo de él sobre el glutatión. Él sigue enseñándonos. Y para quienes no lo conozcan, porque hay muchas personas hoy, esta noche, hay muchas personas nuevas también, quizás no conozcan sus antecedentes, es un placer para mí presentar a nuestro orador invitado de esta noche, el doctor Jimmy Gottman. El doctor Gottman es médico certificado con amplia experiencia en medicina clínica y académica, es decir, que es un médico practicante. Se graduó de la Universidad de Calgary en Alberta, Canadá. Así fue jefe de residentes médicos en la Universidad de Emory, Atlanta. Y bueno, después de graduarse como médico, fue a estudiar medicina de urgencias en la Universidad de Emory en Atlanta, una escuela de mucho renombre, y ha sido director también de medicina de urgencias en la Universidad McGill de Montreal. Ha capacitado a muchos médicos y estudiantes de medicina y además pertenece a varias instituciones académicas y ha capacitado a literalmente a cientos de estudiantes y médicos en su carrera. El Dr. Gottman sin duda es muy famoso en esta área. Su experticia en cuanto al papel del glutatión en la salud y la enfermedad le ha ocupado 25 años, ha dado clases en todo el mundo sobre este tema, ha aparecido en radio, televisión y el internet y es autor del bestseller sobre el glutatión y por eso se le considera como un libro de referencia sobre esta sustancia tan notable. Como mencioné antes, el doctor Gottman es un personaje único en el mundo. Probablemente él es la persona que más ha diseminado la información, no solo información sobre el glutatión, no solo entre profesionales de la salud, sino entre el público en general. Él ha hablado mucho sobre los beneficios del glutatión. Sin mayor preámbulo, Dr. Gottman está con nosotros. Así es, Doug, muchas gracias por tan buena presentación y me emociona muchísimo ver a tanta gente en esta sesión de esta noche desde tantos países. Fantástico. Entonces, doctor Gottman, ¿qué tiene esta noche para nosotros? Entremos en materia. Muy bien, hagámoslo. Voy a tratar de compartir mi pantalla. Regálenme un momento, por favor. There, can you see that? ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, ya la vemos. Sin problema. Perfecto. Entonces, hoy hablaremos sobre diabetes. Este es un tema extremadamente popular. Y veo que hay mucha gente, no estoy solo aquí, ¿verdad? Siempre me hacen muchas preguntas sobre diabetes y la verdad les tengo que decir que mucha gente necesita las respuestas correctas y esperamos poder contestar esas preguntas a lo largo de la presentación. Comencemos primero viendo qué es la diabetes. Vamos a hacer esto rápidamente. La diabetes es cuando hay demasiada azúcar acumulada en la sangre. En su mayoría esta azúcar la tenemos presente en forma de lo que llamamos glucosa. Entonces escuchamos y vemos mucho acerca de controles de glucosa, mediciones de la glucosa. Entonces pensemos que la azúcar en sangre y la glucosa son sinónimos para efectos prácticos. Otro de los términos que tenemos que conocer también es el de hipoglicemia, que es una situación en la que la glucosa en sangre es demasiado baja, y la hiperglicemia, que significa que los niveles de azúcar en sangre o de glucosa son demasiado elevados. Entonces, normalmente los diabéticos son hiperglicémicos, pero la hipoglicemia también se ve cuando un diabético se corrige de más con demasiada
insulina o algún otro medicamento para regular el azúcar. La manera como controlamos el azúcar en sangre o la glucosa normalmente es a través de la acción de una sustancia que se llama insulina. La glucosa entra al torrente sanguíneo después de que digerimos nuestros alimentos y está disponible para las células para generar energía, y la glucosa entra a las células a través de la insulina. La célula está codificada con receptores de insulina, lo cual proporciona a la glucosa un canal para poder entrar en la célula. Estos receptores de la insulina se abren cuando están expuestos a la insulina. La insulina abre los receptores, la glucosa entra a la célula, la insulina se produce por parte de un órgano llamado páncreas. Entonces el páncreas hace la insulina, esta se pega a los receptores de insulina, los cuales abren un canal para que la glucosa pueda entrar en la célula para su uso. Espero que lo hayan comprendido. Veamos cómo funciona esto en individuos normales. En la diabetes tipo 1, la producción de insulina es demasiado baja. Este mecanismo se descompone, se acumula la azúcar y entra a la célula, y en la diabetes tipo 2 la insulina sigue siendo producida por el páncreas, pero son los receptores de la célula los que no funcionan bien, y lo mismo sucede. Ocurre la hiperglucemia, demasiada azúcar en sangre. Entonces hay dos tipos de diabetes, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es lo que llamábamos antes diabetes juvenil, porque normalmente aparece en una edad temprana. La diabetes juvenil normalmente por fuera hace parecer que las personas tienen un peso normal. El tipo 1 se conoce también como diabetes dependiente de la insulina porque no se puede producir la insulina y la persona necesita usar insulina externa para permanecer con vida. Esto ocurre cuando ciertas células pancreáticas se destruyen, a menudo como parte de un proceso autoinmunológico. La diabetes tipo 2, por otro lado, o la diabetes que inicia en la edad adulta, normalmente se ven aquellas personas que tienen sobrepeso, y es cuando las personas producen insulina pero no la pueden utilizar, es decir, son personas resistentes a la insulina. La diabetes tipo 2 puede verse mejorada con diferentes cuestiones como la dieta, la actividad física, el ejercicio, etcétera, y es mucho más común que el otro tipo. Ahora, no quiero detallar tanto sobre los números y qué tan grande es este problema de la diabetes en nuestros países. Esto ustedes lo han escuchado una y otra vez, pero al menos 1 de cada 3 personas en América del Norte tiene diabetes o prediabetes. 1 de cada 3 personas. Esto es un número enorme. Ahora veamos qué es el glutatión. Revisemos rápidamente qué es el glutatión, sobre todo para quienes sean nuevos en el tema. Siempre hay gente nueva en estas sesiones, y comencemos diciendo que la vida no sería posible si no tuviéramos glutatión. Todas las criaturas vivientes tienen glutatión en sus células, y cuando sus niveles bajan pasan cosas malas. Cuando los niveles de glutatión son altos, se obtiene una mejor salud. Antes de empezar a hablar de este tema, me gustaría decir que el glutatión, que antes de que yo empezar a hablar de este tema, se conoce muy poco sobre el glutatión, hace unos 20 y tantos años, ¿no? Ahora casi todo el mundo ya lo conoce, porque existen más de 180,000 publicaciones médicas y científicas. Esto lo podemos encontrar en el recurso más grande de investigación, que se conoce como PubMed.gov. Cada científico, todo médico, todo científico publica en PubMed. Ahora, para poner en contexto este número, 180,000, ¿qué significa esto? PubMed tiene una lista de 40,000 artículos sobre la vitamina C y 80,000 artículos más o menos sobre la vitamina E. Es decir, hay más artículos sobre el glutatión que artículos sobre la vitamina C y la E juntas. Entonces, para revisar el papel del glutatión en la salud y en la enfermedad, recuerden la palabra idea. Ustedes así sabrán el 90% de lo que hace el glutatión en nuestro cuerpo. El glutatión, qué buena idea. ¿Qué significan estas letras? Vamos a ver
una por una. La I significa sistema inmunológico, la D significa desintoxicación, la E significa energía y la A, por último, significa antioxidante. Veamos estas letras un poco más de cerca. La I, bueno, el glutatión realmente es alimento para el sistema inmunológico. Cuando hay bajos niveles de glutatión, se compromete el sistema inmunológico y con mayores niveles de glutatión tenemos mejores oportunidades de optimizar nuestras defensas inmunológicas. La D significa desintoxicación. Nosotros estamos expuestos a miles de tóxicos, sustancias tóxicas y contaminantes en el medio ambiente y pueden hacernos mucho daño. ¿Cómo podemos deshacernos de todo esto? Bueno, el glutatión es nuestro desintoxicante principal para poder hacer esto. El glutatión nos ayuda a deshacernos del humo del cigarrillo, del smog, de muchas otras sustancias. Y después del agua, yo le digo a la gente, después del agua no hay un sistema de desintoxicación más importante en el cuerpo. La E significa energía. Podemos hablar toda una noche sobre este tema. Un ejemplo serían nuestras células que tienen pequeñas estructuras que se llaman mitocondrias. Las mitocondrias actúan como baterías que dan energía a la célula y estas estructuras pequeñas literalmente se consumen cuando hay estrés oxidativo si no se les suministra glutatión constantemente para aliviarlas del daño de los radicales libres. La A, finalmente, antioxidante. El glutatión se conoce como nuestro antioxidante maestro. ¿Por qué utilizamos el término de antioxidante maestro? Bueno, porque conocemos como 2.000 y 4.000 antioxidantes distintos en la ciencia. Y la clave es esta: ninguno de estos antioxidantes puede funcionar si no fuera por la presencia del glutatión. El glutatión recarga a los demás antioxidantes, el glutatión recicla a los antioxidantes y el sistema de antioxidantes se descompone en la ausencia de suficiente glutatión. Aquí tenemos entonces el acrónimo IDEA, los 4 papeles principales del glutatión en el cuerpo. Ahora seguramente aprecian por qué esta molécula tiene un efecto tan profundo en la salud de las personas. Regresemos al problema de la diabetes. Entonces, además, las personas que tienen altos niveles de azúcar en sangre, bueno, otro problema fundamental de la diabetes, hay otro problema entonces en la diabetes. Los diabéticos sufren de altos niveles de estrés oxidativo. Esto significa que tienen más oxidantes que antioxidantes y en consecuencia tienen altos niveles de formaciones de radicales libres, los cuales afectan su metabolismo y esto tenemos que entenderlo. A lo largo de esta reunión entenderán esto. Entonces, esto implica, la diabetes implica una alta formación de radicales libres a través de altos niveles de estrés oxidativo. De esto hablaremos básicamente. Y entonces ahora veamos los niveles de glutatión en la diabetes. Entonces, dado el hecho de que los diabéticos tienen altos niveles de daño en radicales libres y estrés oxidativo, es fácil predecir que los diabéticos tendrán bajos niveles de glutatión porque el glutatión está siendo consumido para luchar contra el daño oxidativo. Entonces, esto a lo mejor no es suficiente, aunque tiene mucho sentido. Se han hecho muchos estudios que han analizado esto y prácticamente todos estos estudios que han analizado el glutatión en relación con la diabetes han encontrado que estos pacientes tienen deficiencias de glutatión. Esto está bien establecido. Los pacientes con diabetes tienen deficiencia de glutatión. Entonces, tener niveles de glutatión bajos y diabetes importa, esto afecta al paciente a nivel clínico. Bueno, sí, por supuesto que sí. La deficiencia de glutatión lleva a una célula mucho más proclive al daño. Si este es el caso, el elevar los niveles de glutatión puede ayudar a luchar contra la diabetes y puede utilizarse como una herramienta de pronóstico. Sí, por supuesto que sí. En este artículo los autores sugieren hacer exactamente eso, hacer medidas de glutatión en el futuro para
predecir el inicio de la diabetes. Mientras estamos hablando de los niveles de glutatión para predecir la enfermedad, podemos monitorear los niveles de glutatión para ver si el tratamiento es efectivo. Este artículo es de Frontiers in Endocrinology y establecen que los niveles de glutatión mejoran a medida que mejora la salud del paciente. Esto es muy prometedor y también esto refleja que los niveles de glutatión tienen una correlación con los niveles de la salud. Ahora, hablemos del otro lado de la moneda, ¿no? ¿Qué significa para el glutatión? ¿Qué significa si caen los niveles de glutatión cuando empiezan las complicaciones de la diabetes? Este estudio se hace mucho tiempo, se hizo en 1996 y analiza la correlación entre los niveles de glutatión y las complicaciones médicas por la diabetes. Incluso en esa época se demostró que cuanto más bajos eran los niveles de glutatión, era mayor la tasa de complicaciones por la diabetes y enfermedad. Entonces, veamos cuál es la relevancia clínica de todo esto. Uno de los campos que más ha avanzado en la medicina es el poder leer el genoma, es decir, nuestra codificación de ADN. Lo que hemos aprendido a hacer en los últimos años hubiera sido inimaginable hace no mucho tiempo. Ahora cuando digo podemos, me refiero a que tanto ustedes como nosotros podemos enviar una muestra de saliva por correo y que nos hagan una prueba de genética por unos cuantos cientos de dólares, ¿no? Hay varios genes que tienen diferentes niveles de glutatión y tal y como sucede con otros genes, puede haber pequeños errores en el código genético y esto lleva a cambios en cuanto a cómo se comporta el glutatión y por lo tanto esto puede llevar a una mala función del glutatión. Y esto, bueno, por supuesto, se relaciona con la diabetes. Este es uno de muchos estudios que han analizado este tema. En este caso, tenemos dos subtipos anormales de glutatión que se analizaron. Ambos defectos se vieron asociados con un mayor riesgo de desarrollar la diabetes. Estos resultados aplican también para muchas aberraciones por falta de glutatión y entonces sabemos que cuando no funciona correctamente el glutatión, la diabetes puede ocurrir. Ahora, echemos un vistazo de cerca al glutatión y los niveles de glucosa. Hay una relación inversa, es decir, los niveles altos de azúcar pueden llevar a bajos niveles de glutatión. Este es un tema que han estudiado docenas de investigadores. Este es un artículo de investigación del año 2003. Y como mencionamos hace un momento, nos dice que los diabéticos tienen niveles de glutatión más bajos que una persona normal. Y este es un resultado de la oxidación directa de la glucosa. La glucosa se oxida y es la fuente de una cadena de daños en radicales libres, lo cual reduce los niveles de glutatión. Aquí vemos un estudio sobre glutatión. Vemos que a medida que suben los niveles de glutatión, baja la glucosa y esto es como resultado de que el glutatión elimina los radicales formados por los azúcares. Ahora, este problema es irreversible, podemos cambiar esta asociación, invertirla, elevando los niveles de glutatión. Sí, por supuesto que sí. Al suministrar precursores del glutatión, esto puede restablecerse, puede renovarse. Ahora, la hemoglobina, niveles de hemoglobina HgA1c, para quien no haya escuchado hablar de la A1c, esta es una prueba de sangre que se utiliza para dar un seguimiento al control de las personas diabéticas. En otras palabras, la A1c, cuando es alta, los niveles de azúcar están también muy elevados. Cuando la A1c es baja, entonces el paciente ha controlado correctamente sus niveles de azúcar. Cuando tratamos nosotros de
corresponde a los niveles de A1C con los de glutatión, vemos que los niveles de A1C bajan cuando hay altos niveles de glutatión. Estos niveles se correlacionan con los altos niveles de glutatión. Cuando son bajos, claramente, los niveles de glutatión entonces están directamente relacionados con un buen control del azúcar en sangre. Esto es muy importante. Ok, habiendo dicho todo lo anterior, regálenme un segundo porque esto les va a sorprender. No estamos tratando de controlar la glucosa o los niveles de azúcar en sangre al modular el glutatión. Este no es el propósito de lo que hacemos. No estamos tratando de controlar los niveles de azúcar. Lo que estamos tratando de hacer es reducir las consecuencias de tener diabetes. Estamos tratando de preservar la salud de los pacientes, pero no al controlar los niveles del azúcar, porque esto es algo mucho más profundo. Les voy a explicar. Comenzaré haciendo una pregunta. ¿Qué es lo que realmente hace que una persona diabética se enferme? ¿Qué es lo que reduce el tiempo de vida de un diabético? La respuesta no son los altos niveles de azúcar. Ese es un mecanismo que es parte del resultado del problema. Esto genera problemas, pero hay patologías que realmente llevan a la enfermedad y a la muerte. A esto le llamamos morbilidad y mortalidad. Piensen en estos términos como si fueran prácticamente sinónimos de enfermedad y muerte. Bueno, hay toda una lista muy larga de diferentes problemas médicos que sufren los diabéticos. Por ejemplo, falla renal, problemas de infecciones, neuropatías, problemas de eventos cerebrales también. Entonces, todo esto lo vemos analizando dos problemas principales. Número uno, es importante analizar el sistema inmunológico. Los diabéticos, por definición, están inmunocomprometidos, es decir, son mucho más proclives a desarrollar una infección. Y número dos, los diabéticos como problema principal tienen que su sistema cardiovascular es muy proclive al daño y al mal funcionamiento, y esto incluye tanto a los vasos sanguíneos, a los grandes y a los pequeños. Entonces, si vemos el sistema inmunológico, los diabéticos pueden enfermarse con infecciones de los pies, de la piel, también pueden tener infecciones por hongos, infecciones en vejiga, en el tracto urinario. Y si recuerdan, uno de los papeles principales del glutatión es apoyar al sistema inmunológico. Si podemos mejorar el sistema inmunológico de una persona con diabetes, podemos reducir las infecciones y complicaciones que se pueden desarrollar y podemos reducir la morbilidad y la mortalidad. Pero la causa principal de la enfermedad y la muerte en esta población es el efecto que tiene la diabetes en el sistema cardiovascular o en el sistema circulatorio. Cuando analizamos qué sucede en el sistema macrovascular, los vasos sanguíneos, bueno, resulta que es posible que una persona con diabetes sufra de una embolia, de un ataque al corazón. Estas son dos causas muy comunes de la muerte en diabéticos, y aquí vemos, por ejemplo, qué pasa con la circulación microvascular, los vasos sanguíneos pequeños. Bueno, aquí vemos que hay daño en el ojo y por eso los diabéticos pues pierden la visión muchas veces. Esta es una de las causas principales de la ceguera en nuestra población. Cuando la circulación se afecta en los riñones, hay falla renal o falla en el hígado también. Y esta es una causa muy común de muerte en nuestros tres países. Entonces, cuando la circulación hacia los nervios se afecta, entonces se genera algo que se llama neuropatía. La diabetes es la causa número uno de la neuropatía periférica también. Entonces, la causa principal de la enfermedad y la muerte en las personas con diabetes es la mala circulación sanguínea a lo largo del cuerpo, por mucho. Entonces, veamos rápidamente cómo se afecta la circulación sanguínea. Veamos un vaso sanguíneo. En este caso es una arteria y veamos qué es lo que sucede. Una arteria tiene tres capas. Tiene una capa externa,
una media y una capa muy delgada interna que recubren el interior de un vaso sanguíneo. Esta capa es la que llamamos el endotelio, es la que normalmente se daña. Y cuando se daña el endotelio, se inflama y desarrolla una acumulación de lo que, se taponea. Se taponea y al taparse, se bloquea la circulación sanguínea que pasa por estos vasos sanguíneos. Piensen en la inflamación como si fuera una acumulación de oxidación en el interior de una tubería. Entonces, esta acumulación es complicada a nivel bioquímico, pero veamos cómo está involucrado en todo esto el glutatión. Veamos entonces la consecuencia de tener bajos niveles de glutatión. Todos tenemos grasa, todos tenemos lo que llamamos lípidos circulando en la sangre. La grasa es muy importante para muchas funciones, pero el exceso de grasa puede llevar a taponear las arterias. A esto, por ejemplo, la llamamos colesterol o triglicéridos. El glutatión puede ayudar entonces a reducir los niveles de colesterol. Esta acumulación de grasas en la arteria genera oxidación, lo que llamamos peroxidación por lípidos, lo cual inflama estos tejidos. A lo mejor recuerdan que dije que el glutatión es el antioxidante maestro y el glutatión en forma de peroxidasa, es la enzima principal que detiene o reduce los niveles de oxidación por colesterol. El glutatión también minimiza la respuesta inflamatoria de estos tejidos. El tejido inflamado puede atraer agentes y plaquetas que empiezan a acumularse en la inflamación y el glutatión funciona también para estabilizar las plaquetas y finalmente hay otras sustancias que empiezan a acumularse como el calcio y otros agentes y esto aumenta el nivel de bloqueo y todo esto forma un círculo vicioso de oxidación y daño por radicales libres y finalmente una arteria queda completamente taponada por placa. Entonces, el glutatión es la fuerza principal que trata de evitar que esto suceda. Cuanto más tengamos glutatión, es más probable que detengamos este problema. Y bueno, esto es en cuanto a la teoría. Ahora, echemos un vistazo a las pruebas. Veamos brevemente cuáles son los estudios clínicos que hablan del papel del glutatión y la enfermedad cardíaca. Este artículo es un artículo de una revisión sistemática sobre la protección ofrecida por el glutatión. Bueno, esto implica y examinar todos los artículos de investigación que se han escrito sobre este tema y se ha llegado a un consenso acerca de lo que se ha encontrado. Se trata entonces de una herramienta muy poderosa en la investigación. Entonces, este artículo que ha estudiado este tema a fondo dice que todos los artículos escritos señalan que elevar los niveles de glutatión en pacientes con diabetes reducen las complicaciones cardiovasculares. Esto incluye ataques cardíacos que sufren estas personas y, bueno, esto es lo que yo consideraría como como evidencia muy clara. ¿Qué hay en cuanto a los eventos cerebrovasculares? Lo que llamamos embolias también, ¿no? Bueno, ¿qué pasa entre este tema y el glutatión y los diabéticos? Recuerden que los diabéticos sufren más de embolias que las personas no diabéticas y esto es algo que está bien establecido. Entonces, en este estudio, los niveles de glutatión se examinaron junto con otros indicadores del estrés oxidativo en pacientes que habían sufrido una embolia y después compararon los números entre los pacientes diabéticos y los pacientes no diabéticos que habían sufrido una embolia. Y tal y como se esperaba, los pacientes diabéticos tenían niveles de glutatión significativamente más bajos que los pacientes que no tenían diabetes. Entonces, los bajos niveles de glutatión pueden considerarse como un factor de riesgo para una embolia en personas con diabetes. ¿Qué hay de la enfermedad renal, de la falla renal?
En estos estudios hechos por chinos, bueno, se hicieron pruebas y nuevamente se encontró que los diabéticos que tienen un gen deficiente del glutatión son mucho más proclives al desarrollo de una enfermedad renal por diabetes. Un metaanálisis muy grande se llevó a cabo analizando las anormalidades genéticas del glutatión y las personas diabéticas que tienen enzimas que no funcionan bien para procesar el glutatión. Bueno, se comprobó que tienen más falla renal, más fallas en los riñones. En el diario Nephrology, nuevamente se hace otro análisis entre otro análisis entre el glutatión y el selenio. El selenio es una sustancia también del cuerpo y se midieron los niveles de peroxidasa de glutatión en personas con enfermedad renal y lo que se encontró fue que el nivel de glutatión se relacionaba con el grado de la presencia de la enfermedad renal. En otras palabras, los niveles del glutatión sirven para predecir qué tan mal puede ser un problema de falla renal. Como mencionamos anteriormente, los números de ceguera nos indican que una de las causas más importantes de la ceguera son por diabetes y la misma correlación existe entre los niveles de glutatión y la presencia de retinopatía, enfermedad ocular en personas con diabetes. A menores niveles de glutatión, mayores probabilidades de tener una retinopatía. Ahora, ¿qué hay respecto de la neuropatía? Nuevamente, la diabetes es la causa número 1 de esta enfermedad y aquí vemos que los niveles de deficiencia de glutatión pueden utilizarse como manera de predecir la gravedad de una neuropatía. Estos doctores de este estudio trataron de ver si elevar los niveles de glutatión en pacientes con neuropatía diabética, si el glutatión ayudaría. La respuesta es que sí. En un momento hablaremos no hablaremos de todos los detalles, pero esta es información muy útil. Entonces, les he compartido muchísima información hasta ahora. Toda esta información es muy buena conocerla, pero lo que necesitan en realidad saber es lo siguiente. El mensaje principal que quiero que se lleven es que no utilizamos el glutatión necesariamente para bajar los niveles de azúcar en sangre. La estrategia principal aquí de utilizar el glutatión es para reducir o evitar las consecuencias que vienen de la mano con la diabetes, la mayoría de las cuales son problemas circulatorios. La idea es prevenir, evitar las consecuencias a largo plazo de la enfermedad que llamamos diabetes. Y estos, amigos, amigas, es la verdadera medicina preventiva. Entonces, gracias por su atención. Sé que ha sido una presentación más larga de lo normal, pero me parece que es extremadamente relevante para nuestro público. Well, Dr. Gutman. Muy bien, doctor Gottman, estamos aquí una vez más. Hola, Doc, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo estás? Muy bien. Excelente presentación. Seguimos aprendiendo, aunque fue una sesión pregrabada, hay muchísima información que ha compartido. Vamos con unas preguntas. Las primeras las hará Dylan. Ayúdame porque no veo preguntas en inglés. Bueno, déjenme ver, porque como les dije, no veo yo por alguna razón las preguntas y respuestas, pero Adriana me está ayudando con estas preguntas, entonces déjenme ver qué es lo que me está mandando. Bueno, sí tengo una en inglés, en lo que encuentras las otras, entonces, sí tengo la curiosidad de saber si los diabéticos, los que hacen ayuno intermitente, ¿qué relación tienen con el glutatión? Sí, por supuesto, el inmunocal no solamente es la fuente más rica de precursores del glutatión, sino que el inmunocal en sí tiene el mayor nivel biológico de cualquier proteína. Entonces, a nivel nutricional, inmunocal
es bastante sobresaliente. Entonces, lo que usted obtiene con un sobre de Inmunocal son 10 gramos de la mejor proteína que tenemos que ingerir. Entonces, ciertamente esto implicaría romper el ayuno intermitente. Sí, sí, quien consume Inmunocal rompe el ayuno intermitente. Muy bien, Dylan. Muy bien, tengo una aquí. Dice el Optimizer de verdes y rojos se recomienda para pacientes diabéticos. Yo definitivamente consideraría agregar el Optimizer al Inmunocal. El Optimizer lo que hace por el gen RTFN2, bueno, activa el gen que llamamos gen de la supervivencia. El gen de la supervivencia eleva nuestra producción de antioxidantes. Entonces, de hecho, funciona con el glutatión para hacerlo todavía más efectivo. Entonces, si usted puede tomar el Optimizer con el Inmunocal y usted tiene diabetes, sí, definitivamente debería hacerlo. Muy bien. ¿Tenemos alguna? Tengo una pregunta aquí en español. Bueno, yo tengo otra. ¿El Inmunocal es bueno para luchar la vasculitis? Bueno, depende del tipo de vasculitis. Hay diferentes tipos de vasculitis, pero en muchos casos hay una fuerte asociación con altos niveles de estrés oxidativo y esto sí, por supuesto, estos pacientes se benefician al elevar los niveles de glutatión. La respuesta es, depende del tipo de vasculitis de la persona, pero probablemente sí. Dylan, you have one there? Yes. Doc, ¿tienes alguna otra? Bueno, sí, aquí hay una. Los pacientes con diabetes tipo 1, ¿cuánto tiempo les toma regular los niveles de glucosa tomando el Inmunocal? Esta persona lleva 3 meses usando Inmunocal y todavía no se regulan sus niveles. Bueno, como mencioné varias veces durante la presentación, la idea de consumir, la idea de todo esto no está enfocada en normalizar los niveles de azúcar en sangre. En algunas personas sí les puede ayudar, pero no usamos Inmunocal para normalizar el azúcar en sangre. Entiendan eso, utilizamos el Inmunocal para prevenir, para evitar que se desarrollen las consecuencias a largo plazo de tener la diabetes. Y estas consecuencias a largo plazo son, uno, afectaciones en el sistema inmunológico. Las personas que tienen diabetes tipo 1, tipo 2, son personas que están inmunocomprometidas, son personas más proclives a desarrollar una infección, pero lo más importante es el sistema cardiovascular. Al elevar los niveles de glutatión, protegemos la circulación sanguínea, lo cual es una de las desventajas más importantes de tener diabetes. Los diabéticos mueren en su mayoría por problemas cardiovasculares, ya sea en arterias, en vasos sanguíneos. Esto lleva a embolias, ataques cardíacos. Entonces, esto es lo que tratamos de prevenir. No necesariamente estamos pretendiendo bajar los niveles de azúcar, sino que estamos tratando de prevenir las enfermedades a largo plazo. Esto es lo que llamamos medicina proactiva, medicina preventiva. Tengo otra pregunta. Las personas diabéticas muchas veces tienen que, se les amputan extremidades, ¿no? Los niveles de glutatión, mejorar los niveles de glutatión, ¿ayudan de alguna manera? Bueno, sí, claro, finalmente el Inmunocal es una estrategia a largo plazo. Hablamos aquí, doctor, de problemas renales. Esta es una pregunta muy compleja, más allá de la diabetes, pero hay una persona que nos pregunta, si alguien tiene un problema renal, sus riñones dejan de funcionar y sus riñones están comprometidos, ¿tomar Inmunocal ayuda? Y hay personas que tienen que recibir un trasplante. ¿Pueden seguir tomando
inmunocal después de recibir un trasplante de riñón o no? Bueno, primero vamos a hablar de aquellos riñones que están fallando. Sí, la idea es no solamente mantener unos riñones más saludables, sino que en algunos casos incluso la idea es mejorar la función renal en una situación ideal, la función de los riñones. Entonces la idea es hacer pruebas de función renal. Son pruebas que se utilizan para medir el grado de daño que existe en los riñones, y hay estudios que demuestran que hay mejoras en la función renal ante el aumento del glutatión. Ahora voy a presentarles otra opción. ¿Qué pasa con aquella persona que está siendo dializada? Bueno, elevar los niveles de glutatión en personas que reciben diálisis también ayuda, porque los pacientes dializados son proclives a desarrollar anemia, por ejemplo, porque el líquido que se utiliza para dializarlos, para limpiar la sangre, por así decir, es un oxidante muy fuerte y descompone las células. Entonces, el elevar los niveles de glutatión en las personas dializadas ha ayudado, se ha demostrado que ayuda. Ahora, otro punto, además, es que las personas, a menudo, incluso los doctores, a veces preguntan, los pacientes con un riñón que ha fallado, con falla renal, muchas veces se les pide que limiten la cantidad de proteínas que consumen, que pueden comer. Entonces, se les restringe en relación con cuánta proteína pueden ingerir. El inmunocal es una proteína. Entonces el reflejo es decir, no, eviten el inmunocal porque se supone que estas personas tienen que evitar las proteínas. Yo estoy en total desacuerdo con eso porque, repito, el inmunocal tiene el valor más alto de cualquier proteína comestible. Entonces es mucho mejor tomar un sobre de inmunocal que comerse una hamburguesa de McDonald's. Entonces, si estás limitado a, digamos, 40 gramos de proteína por día, bueno, asegúrate de que al menos 10 de esos gramos provengan del inmunocal, porque vas a conseguir entonces así la proteína de mayor calidad, una proteína que puedes utilizar para mejorar tu metabolismo. Este es el valor metabólico. Y finalmente, llegamos a las personas con trasplante de riñón. Desafortunadamente, una de las contraindicaciones del inmunocal es las personas que han recibido un trasplante de un órgano vivo, porque a las personas que reciben un trasplante de órganos se les suministran fármacos para suprimir el sistema inmunológico, inmunosupresores para que no rechacen el órgano trasplantado. Entonces, teóricamente, bueno, yo nunca he visto que esto suceda, pero en teoría, debido a que el inmunocal ayuda a mejorar el sistema inmunológico, a fortalecerlo, podríamos provocar un rechazo del órgano. En ese caso, no. Las personas con trasplante de riñón no deben tomar inmunocal. Hay unas preguntas en español por aquí, pero me gustaría conectar la respuesta que nos acaba de dar, doctor, con una pregunta que veo aquí en inglés. Alguien pregunta, dice, a mí se me dijo que los diabéticos deben utilizar el inmunocal regular y no el platino. ¿Por qué? Bueno, insisto, esta es una respuesta teórica y es porque hay sustancias en el platino que tienen el propósito de reducir la acidez. Uno de estos es el citrato de potasio. La gente con falla renal, bueno, a esta gente se le dice que evite el exceso de potasio, y creo que esta es una razón por la cual muchas personas quizás no utilizan el platino en casos de falla renal, y esta es una de las razones por las cuales muchos doctores titubean para utilizarlo, pero con toda honestidad,
La cantidad del potasio en el platino en realidad es muy baja, pero si tu profesional de la salud, si tu médico te recomienda utilizar en vez de platino el regular, está bien. Perfecto. Tengo una pregunta, la voy a modificar un poquito. A ver, dice, al elevar los niveles de glutatión, ¿esto ayuda con las polineuropatías? There's a type of neuropathy called Hay un tipo de neuropatía que se llama polineuropatía, a little bit different lo than the cual peripheral es un poco neuropathy. diferente a la neuropatía periférica de la que sufren los diabéticos. De hecho, Remember the answer to that no question. recuerdo la respuesta a esta pregunta. Dylan, por favor, anótalo. Danos los datos de esta persona, que nos deje sus datos de esta persona, por favor, para que pueda investigar más sobre la polineuropatía y el glutatión para ver si potencialmente le puede ayudar. Muy bien, la pregunta que hizo esta pregunta la hizo en el chat. Por favor, mándame un mensaje para que pueda tomar tu información de contacto y mandarte la respuesta posteriormente. Muy bien. Una persona se acaba de hacer un examen de laboratorio y encuentra bajos sus niveles de fosfato alcalina. No sé si esto está relacionado a al diabetes o no, pero ¿cómo se pueden mejorar esos niveles? ¿Cómo el elevar los niveles de glutatión ayuda o no en esta situación? Bueno, It depends how low it is. esos bajos niveles, depende de qué tan bajos sean estos niveles, pero normalmente lo que nos preocupan son los niveles altos alcalinos, lo cual puede considerarse, en este caso debería considerar una prueba de función hepática. Y esto puede ser consecuencia de una falla en el hígado, hasta donde yo sé, normalmente esto no es problema, creo que depende de qué tan bajos sean estos niveles. Si son bajos, simplemente a nivel marginal, no me preocuparía demasiado. Tengo que hacer esta pregunta porque es un clásico. Uno de nuestros espectadores de hoy dice que durante la presentación vio una pregunta que habla sobre la N-acetilcisteína. N-acetilcisteína. ¿Qué hay al respecto de esto? Bueno, sí, claro, esta pregunta nos la hacen mucho, la vemos todo el tiempo, sobre todo cuando presento estudios sobre cómo elevar los niveles de glutatión. Muchos de estos estudios utilizan la N-acetilcisteína para elevar los niveles de glutatión y después de todo, la N-acetilcisteína es un fármaco que se usa frecuentemente en el entorno hospitalario, lo usan mucho los médicos. La N-acetilcisteína es una manera extremadamente efectiva de elevar los niveles de glutatión. Entonces, por eso, ¿para qué promovemos la N-acetilcisteína? Bueno, la N-acetilcisteína tiene algunos problemas, ¿no? Número uno, hay un espectro muy amplio de efectos secundarios. Quien toma la dosis terapéutica de N-acetilcisteína, bueno, normalmente se encuentran efectos adversos como la náusea, el vómito, diarrea. Hemos visto acciones realérgicas. Entonces, no es un medicamento benigno. Otro problema con la N-acetilcisteína es que tiene algo que llamamos una semivida corta. ¿Qué significa esto? Media vida corta, semivida corta. Eso quiere decir que si la ingieres, solamente la tienes disponible unas cuantas horas. La N-acetilcisteína, entonces, no nos ayuda necesariamente a mantener los niveles de glutatión estables a lo largo del día, porque tendríamos que tomarla varias veces durante el día. Quien se siente enfermo por primera vez, la primera vez que tomas N-acetilcisteína durante el día, te vas a sentir 4 veces más enfermo la cuarta vez que tomes la N-acetilcisteína. Entonces, hay que estarla tomando varias veces al día. Habría que estarla tomando varias veces al día. Otro problema es que la N-acetilcisteína no tiene el propósito de ser utilizada a largo plazo. Y esto ustedes lo van a ver en las advertencias que
tiene la N-acetilcisteína. Por ejemplo, si lo buscan en el CPS o en el PDR, ustedes encontrarán que no es un fármaco para largo uso prolongado. Uno de los problemas en su uso a largo plazo es que acumula la cisteína libre. Pueden puede desarrollar lo que se llama hipercesteínemia, que es un estado prooxidativo. Es decir, esto significa que muchas personas te van a decir que cuando utilizan la N-acetilcisteína es efectivamente eleva los niveles de glutatión, pero después de unas cuantas semanas la persona ya no se siente bien. Entonces, la N-acetilcisteína simplemente no les da ese tipo de efecto, como yo decía en un inicio. Entonces, hay varios problemas con la N-acetilcisteína. Es un fármaco maravilloso, pero al tomar inmunocal, primero que nada, solamente lo tienes que tomar una vez al día. No tiene básicamente ningún efecto secundario, son muy poco frecuentes, son muy leves cuando se presentan y no solamente sirven para elevar los niveles de glutatión, sino que además está suministrando todos los aminoácidos esenciales que necesita tu cuerpo. Entonces hay muchos otros beneficios al tomar el inmunocal, más allá de elevar los niveles de glutatión. Entonces, para mí, sí, definitivamente no tiene comparación. Gracias, doctor. Qué buena pregunta. Yo pienso, como hombre que no soy médico, ¿no? Pienso que la N-acetilcisteína es un compuesto sintético, no es algo que se encuentre en la naturaleza, algo creado por el hombre, ¿no? Y finalmente el inmunocal es algo que viene de la naturaleza, es una proteína natural. Así es, Doc. Bueno, creo que ya contestó usted esta pregunta, pero nuevamente no le están haciendo el inmunocal. ¿Puede ayudar con problemas de circulación sanguínea? Sí, sí. Así, a secas, sí, lo analizamos, lo vimos ya en la serie de diapositivas que presenté. Sirve para prevenir la oxidación, para evitar la oxidación de lípidos, de grasa, la oxidación del colesterol específicamente, lo cual causa la arteriosclerosis o el endurecimiento de las arterias. Entonces sí, eso es algo que queremos prevenir, ¿no? Y desafortunadamente este es un problema que la vasta mayoría de las personas que están escuchando esta sesión, muchas veces la mayoría sufren de esto, a lo mejor no tienen la enfermedad clínica, pero cuando mostramos nuestra presentación, bueno, cuando vean, tenemos una diapositiva en la central de glutatión cuando hablamos de la enfermedad cardiovascular, hay una diapositiva donde hablamos de que un tercio hasta de los adolescentes tienen evidencia de formación de placa en sus arterias. Hablamos de adolescentes. Entonces, Doug y yo seguramente cuando éramos jóvenes, bueno, por nuestra edad ya tenemos bastante placa en las arterias. Dylan probablemente no, probablemente él tiene arterias mucho más limpias que las nuestras, pero hay evidencia muy clara de que sí, hay problemas de arteriosclerosis, incluso en personas más jóvenes, alguien tan joven como Dylan también, igual, personas de esa edad también tienen que cuidarse. Esta presentación sobre la diabetes me parece que es crucial, es de gran importancia, no solamente para las personas con diabetes, sino también para las personas con enfermedad cardíaca y para las personas que quieren practicar la medicina preventiva. Dylan, estoy seguro de que tú podrías explicarle a todo el mundo cómo encontrar en dónde están nuestras sesiones grabadas, porque sí, esta sería muy importante compartirla con todas las personas que nos escuchan. Sí, al final de la llamada, al final de la sesión, quédense unos cuantos minutos. Mientras tanto, buscaré la liga de YouTube para que puedan ver todos los videos que tiene el Dr. Gottman sobre estas enfermedades en su canal de YouTube. Voy a regresar a una respuesta que usted proporcionó hace un momento, doctor. En el caso de un trasplante de córnea, un injerto, ¿no? De alguna manera tenemos el mismo problema que en el caso de un órgano completo. Teóricamente sí. Sí. Muy buena pregunta.
En todos mis años aquí nunca había escuchado que alguien hablara o preguntara esto, ¿no? Sobre el trasplante de córneas como un trasplante de órganos. Otra pregunta, ¿inmunocal puede ayudar? ¿El páncreas de una persona que deja de producir insulina? Bueno, cuando el páncreas deja de producir insulina, a esto le llamamos diabetes tipo 1. Entonces, estas personas no tienen insulina, entonces son dependientes de la insulina. Y muchos de los estudios que yo he analizado en relación con el glutatión aplican directamente a los diabéticos tipo 1. Elevar los niveles de glutatión no va a regresar la insulina, sin embargo, ofrece la misma protección en contra de las secuelas a largo plazo de tener diabetes. Una pregunta, no estoy seguro si tiene que ver con la diabetes, lo siento, pero nos preguntan en la fibromialgia. Alguien tiene fibromialgia, puede tomar inmunocal platino y qué efecto tendría. Sí, la fibromialgia, bueno, es una enfermedad muy común y la fibromialgia a menudo está asociada con la fatiga crónica, con el síndrome de fatiga crónica también. Entonces, permítanme hablar de este síndrome de fatiga crónica y de fibromialgia juntas. La respuesta podría ser muy larga, entonces va a ser la última pregunta, por favor. Hay alguien que se llama Dr. Paul Cheney. Inmunocal tuvo la fortuna de trabajar con este doctor hace muchos años. El doctor Paul Cheney, de hecho, es la persona que acuñó la frase de síndrome de fatiga crónica. Él lo describe de la siguiente manera. Una persona desarrolla una enfermedad viral. Pensamos normalmente que esta persona simplemente... Bueno, resulta que eso es por muchos virus diferentes, nada más por un tipo de virus. Entonces, es así como se desarrolla la enfermedad. Empieza con irritación y dolor de garganta, inflamación de diferentes glándulas. Y la pregunta es, ¿cuántos de ustedes han tenido estos problemas? Probablemente muchos de ustedes dirán que sí. Bueno, cuando en realidad el 99% de ustedes, al hacerse pruebas de sangre, les podemos demostrar que todos ustedes han tenido este problema en algún punto de su vida. Simplemente no había síntomas clínicos, pero las personas que han tenido este problema, bueno, las personas que han tenido esta enfermedad viral han tenido estos síntomas muy profundos de fatiga, de glándulas inflamadas, agrandamiento del hígado, lo que llamamos la enfermedad de Kesey. Entonces, tienen una falla inmunológica y estas personas han tenido un síndrome postviral. El virus integra su material genético en el ADN de la persona. Y esto es algo que se ha demostrado desde los días del Dr. Paul Cheney. Uno puede entonces tener bajos niveles de glutatión. Y recuerden de que hablamos de los papeles de glutatión. Uno de ellos era la desintoxicación. Entonces una persona sí puede tener bajos niveles de glutatión y por lo tanto no puede desintoxicar las toxinas que entran en los músculos. Entonces se desarrolla dolor muscular. ¿Cuál es la palabra latina para el dolor muscular? Es mialgia. Entonces estas personas desarrollaron fibromialgia, dolor en los músculos por bajos niveles de glutatión y por acumulación de toxicidad en sus músculos. Y el proceso continúa y la persona avanza y sigue teniendo bajos niveles de glutatión en el cerebro, pues van a tener fatiga, van a tener depresión y ansiedad y van a tener
neblinas mentales y van a tener síndrome de fatiga crónica. Entonces el doctor Cheney trató de elevar los niveles de glutatión. De hecho, utilizó primero la N-acetilcisteína con un poco de éxito, pero muchas de las personas o no les gustaba o no les funcionó. Y después empezó a utilizar Inmunocal y después empezó a tener éxito en en los pacientes con fatiga crónica y con fibromialgia. Entonces, esta es una de las razones principales por las cuales muchas personas son muy leales al Inmunocal, porque les cuida su fibromialgia y su síndrome de fatiga crónica. Entonces, la segunda parte de la pregunta aquí sería ¿cuánto debo tomar? Esto es extraño. Muchas personas con fatiga crónica o fibromialgia parecen necesitar mucho Inmunocal. Muchas veces dicen que se sienten mejor con 3 o 4 sobres o incluso hasta con 5 sobres. Se sienten mejor con 5 que con 4. Entonces vayan subiendo la dosis lentamente hasta que encuentren la dosis que les funciona, pero tengan paciencia. Probablemente tarden un par de meses en sentir los efectos. Entonces, bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Qué buena respuesta. Dylan, pues te paso la palabra para que cierre la sesión, pero quiero decirles gracias nuevamente a nombre de todos nosotros. Gracias al doctor Gottman por su tiempo, por contestar nuestras preguntas y por ayudarnos a entender la relación que existe entre el glutatión y los diferentes retos que enfrentan nuestros amigos y familiares en su salud. Gracias por su tiempo. Gracias, Doug, y gracias, Dylan. Y gracias a Lucien y a Sergio, sí. Ahí está Sergio, muy bien, gracias. Muchas gracias, Doug, gracias como siempre por su tiempo. Usted es el recurso más valioso que tenemos aquí, gracias por sus respuestas. Y ya somos casi 250 personas, entonces sí. Esta es información que todo el mundo quiere escuchar. Gracias, doctor. Gracias, Doug. Gracias. Recuerden, cada segundo jueves de mes tenemos esta misma sesión. Nos vemos el próximo mes y entonces vean en el chat,